En esta mañana vamos a continuando con el tema de la mayordomía. Hoy nos toca hablar de la ofrenda, la administración de la ofrenda, que no es otra cosa que la expresión tangible de nuestro amor a Dios. Hablar de ofrendas y de diezmos siempre resulta ser un tema difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad egoísta, vivimos en una sociedad gobernada por la avaricia, por el egoísmo, donde la tendencia o la enseñanza o la ideología que gobierna es primero yo, segundo yo y tercero yo. Y entonces el dar no es bien visto. Y siempre que se habla en las iglesias acerca de estos temas, algunos por ahí dicen, ya me van a hablar de plata y de que tenemos que dar. Pero hermanos queridos, quiero decirles algo. Dios nos ha dado la responsabilidad de dar todo el consejo de Dios. Y aunque usted no lo crea, gran parte de la Biblia habla del dinero, de las posesiones. ¿Por qué? Porque es un problema para el hombre. El hombre le gusta poseer y poco de dar. Pero la Biblia también dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, debido a la avaricia tan promovida en el mundo, el concepto de dar, por supuesto, es tan mal visto. Pero debemos decir que el dar es una cualidad que enaltece al hombre, lo enaltece. Y el más grande ejemplo que tenemos de dar es el mismo Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Entonces hay un ejemplo ya mostrado y por eso Dios quiere que sigamos ese ejemplo. Veamos a continuación qué nos enseña la Biblia acerca de la ofrenda, que básicamente debería de expresar nuestro amor a Dios. Vamos a ver qué debe expresar para tenerlo muy claro y qué cualidades deben tener nuestras ofrendas cuando las damos al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana oramos que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu palabra abra nuestro entendimiento, nuestro corazón a un tema que a veces es tan resistente a nuestra mente, a nuestros conceptos. Pero enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar hablando qué es la ofrenda. La semana pasada hablamos del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos que nosotros recibimos y que es del Señor. No me pertenece, como lo vimos la semana pasada. Pero ahora la ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Bueno, en la Biblia la ofrenda es una dádiva o regalo ofrecido a Dios de manera libre, pues no está sujeta a cantidades porcentuales fijas, como en el caso del diezmo. En el Antiguo Testamento se presentaban diversas ofrendas: un animal, algunos alimentos vegetales, oro, plata, bronce, madera, etcétera. Esta era la forma en la que las personas o el pueblo de Dios entregaba sus ofrendas al Señor. La cantidad de la ofrenda la establecía el oferente, y eso lo hacía de manera libre y voluntaria, pudiendo presentar ofrendas grandes o pequeñas en razón de su condición económica. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro. Aquí esto no estaba regido por cantidades, sino que era libre, voluntario, y cada quien, cada oferente decidía. Ahora, esto es la ofrenda. Ya hemos conceptuado qué era la ofrenda y qué es la ofrenda hoy.
En segundo lugar, ¿qué deben expresar nuestras ofrendas? Y aquí vamos a ir a un pasaje tremendamente gráfico en Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ir al Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo, a la segunda carta de Corintios, donde Pablo también habla de la ofrenda. Pero quisiera que nos concentremos en el primer libro de Crónicas, ahí en el capítulo 29, un pasaje por demás aleccionador de qué cosa es la ofrenda y qué deben expresar nuestras ofrendas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Miren lo que dice. Allí vamos a revisar algunos aspectos. ¿Qué deben expresar nuestras ofrendas? En primer lugar, la ofrenda debía ser expresión de amor a Dios. Miren ustedes lo que dice el verso 3. Vamos a leer desde el primer versículo de Primera de Crónicas. Aquí está David hablando, el rey David. Miren el verso 20, el capítulo 29, verso 1 y en adelante. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Interesantísimo el corazón de David. ¿Por qué ofrendaba David al Señor, y en este caso para la construcción del templo, que fue una cosa majestuosa? Era una ofrenda. Dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Interesante, ¿no? Y él dice, por cuanto tengo mi afecto, o sea, ¿en quién, en dónde estaba el corazón de David? En el Señor, en Dios. Y él quería hacerle una casa a Dios que sea maravillosa, hermosa, lo más preciado que pudiera ser para Dios. Y dice, yo he guardado en mi tesoro particular oro, plata, etcétera, etcétera. Esta expresión de David habla de su amor a Dios, profundo, ¿no? Es como un padre, ¿no? Yo escucho muchos padres que dicen, estoy ahorrando, he comprado un seguro para la universidad de mi hijo y estoy ahorrando ahí, estoy metiendo el dinero para que mi hijo no le falte para sus estudios. ¿Por qué lo hace un padre? Porque ama a su hijo. Y entonces cuando nosotros le damos al Señor, tiene que expresar amor. No puede expresar una cuestión de obligación simplemente, bueno, tengo que dar a Dios. No, tiene que ser una expresión de amor. Para David los asuntos e intereses de Dios eran los suyos también por cuanto le amaba con todo su corazón. Miren, hermanos, un primer aspecto de qué debe expresar nuestra ofrenda. Ahora, lo mismo lo menciona Pablo en 2 Corintios 8:9. En 2 Corintios 8:9 vamos a encontrar el mismo detalle que nos muestra que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, haciéndose pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. ¿Por qué se ofrendó? Por amor. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis, perdón, sí, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
tremenda expresión de amor. La ofrenda tiene que expresar nuestro amor a Dios, porque Dios hizo exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está nuestro primer amor, nuestro más importante amor? ¿Dónde está? O mejor dicho, ¿en qué cosas o personas están nuestros afectos o nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro amor más grande? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Mis sueños? ¿Mi carrera? ¿Mis logros personales? ¿O es Dios, como lo dice David? Por cuanto tengo mi afecto, mi corazón está en Dios. Y esa es una pregunta, hermanos queridos, que responde mucho del por qué hacemos o no hacemos algo en nuestra vida de fe. Cuando Dios es nuestro más grande afecto, nuestro primer amor, nuestro más preciado amor, y debajo de él va todo, la vida se ordena, todo se ordena. Es Dios nuestro más grande amor en la vida, de modo que podemos expresarle a Dios a través de nuestras ofrendas, una expresión tangible, a través de una vida de santidad, a través de una vida consagrada. ¿Es Dios nuestro más grande amor en la vida? ¿Qué otro aspecto debe de expresar nuestras ofrendas? La ofrenda debía ser expresión de reconocimiento y gratitud a Dios por sus dádivas. Mira lo que dice David en el verso 11 de ahí de Primera de Crónicas 29. Mira lo que dice, tremenda declaración de David. Verso 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Qué cosa, ¿no? Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Mira lo que dice el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué tal declaración de David? Si nosotros pudiéramos tener esa mentalidad de David, ese corazón de David, hermano, nuestra situación económica sería distinta. Porque acá dice, David está reconociendo que el poder para hacer la riqueza lo da Dios. No es un tema de mí, porque todo viene de él. David tiene una profunda claridad de cómo funciona la vida humana y de dónde provienen todas las cosas. Él tiene claro de dónde dice, tuyo, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y tú, las riquezas y la gloria proceden de ti. Conciencia de quién es el dueño y de dónde viene todo. Y nosotros a veces nos aferramos tanto a lo material como que esto fuera que yo lo logré. Aún el poder para hacer la riqueza viene de Dios. Y si por ahí hay algún rico que se ufana, porque conozco muchos de que lo han logrado todo en sus fuerzas, yo alguna vez a uno le dije, todo lo que tú tienes es porque Dios te ha dado la capacidad y el poder de tenerlo. No es porque se te dio a ti o porque fue algo independientemente de Dios. David reconoce que Dios es el dueño de todo y que Él da a quien quiere, que si Él quiere lo da.
Y él reconoce que todo lo hemos recibido de su mano. Y miren, hermanos, Juan el Bautista también lo dice, ahí en Juan capítulo 4, cuando él dice, nada ha recibido el hombre que no le fuere dado del cielo. Nada. Y hermanos, aún el hacer dinero es una bendición de Dios. Por eso es que David ofrenda con tanta liberalidad, con tanta generosidad. Si todo viene de Dios, Él me puede seguir dando. Eso es lo que está diciendo. Si todo viene de Dios, entonces le doy, pues, ¿qué tanto? Es una expresión de reconocimiento y gratitud a Dios por sus dádivas. Hermano, cuando tú ofrendas, tiene que ser claro eso en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Yo le doy porque es una expresión de mi reconocimiento de quién es el dueño de todo y de que todas las dádivas que tengo vienen de Él y Él seguirá dando porque Él es dueño inagotable y generoso. Yo me pregunto, ¿entendemos esto con la misma claridad que la entendía David? ¿Podemos decir que todo lo que soy y tengo y que logre tener proviene de Dios? ¿O me he dejado envolver por la filosofía hedonista y materialista y humanista de nuestro mundo y decir, no, lo que tú tienes es lo que tú has logrado con tus fuerzas y con todo lo que tú has diseñado? Estamos influenciados, hermanos, profundamente influenciados. Pero puedo entender que todo lo que soy y tengo y que pudiera tener en algún momento es producto de la gran misericordia y generosidad de Dios. Él me lo ha concedido. Y tú puedes decir, pero yo tengo muy poco, aún eso Dios te lo ha concedido. Y si no te ha concedido más, pregúntate por qué. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Soy consciente yo de eso? Vivo agradecido por eso y lo demuestro en toda mi vida, lo demuestro en cosas tangibles como por ejemplo la ofrenda. No hablemos del diezmo porque el diezmo es de Dios. La ofrenda es un extra que expresa adoración a Dios. El diezmo tiene otro concepto. El diezmo es una forma de hacernos recordar que Dios tiene, oye, por si acaso, lo que tienes te lo he dado yo, por si acaso, no te olvides. Y nos guarda de la avaricia. La ofrenda es la respuesta a las dádivas de Dios. En tercer lugar, la ofrenda tenía que expresar no solamente, como hemos visto, ser expresión de amor a Dios, expresión de reconocimiento y gratitud a Dios por sus dádivas, sino que debía ser expresión de confianza plena en Él y en sus promesas. Ojo, la ofrenda debía ser expresión de confianza en Él plena y en sus promesas. Mira lo que dice el verso 12. Ya lo hemos leído. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Ahí hay una expresión de confianza plena. Te doy porque todo viene de ti. Verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué cosa, ¿no? ¿Eso qué expresa? Confianza plena en Dios y en sus promesas. Si yo le doy al Señor, Él me va a seguir dando, por supuesto, si Él de todo proviene de su mano y de lo recibido de Él, le damos. Y entonces la confianza en las promesas de Dios, la confianza de que lo que yo le dé al Señor con todo mi corazón y mi amor, como gratitud y confianza plena en su provisión y en sus promesas, será un fluir
porque Dios seguirá generando su provisión. David tenía puesta su confianza en Dios. Sabía que de Dios venía todo recurso y confiaba que así sería siempre. Sabía que Dios es fuerte, grande, poderoso, generoso y que podía hacer todo lo que él quisiera. David sabía que Dios era su sustentador. Por eso ofrenda generosamente, sin temor ni rasgo de mezquindad. Y él dice, de lo recibido de tu mano te damos. Tus ofrendas, mis ofrendas, demuestran esa plena confianza en la provisión de Dios. Mira, hermanos, son preguntas que tenemos que hacernos, porque el que yo le dé al Señor una ofrenda voluntaria es una expresión de adoración, de confianza, es una expresión de fe genuina, tangible, auténtica en Dios y su fidelidad. Hemos cantado, ¿no? Oh, tu fidelidad. ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Cómo lo demuestras en tus ofrendas? ¿Cómo lo demuestras en tu manera de vivir? ¿Eres temeroso al dar porque no crees que Dios te pueda sustentar? Ahí estás mostrando incredulidad. Tres aspectos fundamentales que deben expresar nuestras ofrendas y el por qué ofrendamos. Ofrendamos porque Dios es merecedor de todo y porque nada trajimos. Yo no conozco hasta ahora nadie en esta tierra que haya venido con una cuenta bancaria ya en casa. Todos venimos sin nada y curiosamente nos vamos sin nada. El sistema nos ha engañado pensando de que lo que tenemos lo hemos logrado nosotros. Qué falacia. ¿Qué cualidades deben poseer nuestras ofrendas que damos a Dios? Para ir terminando. Mira lo que dice, vamos ahora al Nuevo Testamento, Pablo, Segunda de Corintios. Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 8. ¿Qué cualidades deben poseer nuestras ofrendas que damos a Dios? Ya hemos hablado de qué deben expresar nuestras ofrendas. Ahora, ¿qué cualidades deben tener? ¿Cómo las debemos dar? ¿Qué debe caracterizar nuestra ofrenda? Bueno, mira lo que dice Segunda de Corintios 8. Vamos al verso 1. Pablo hablando dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren ustedes, Pablo empieza a decirle a los corintios el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué Pablo le escribe esto a los corintios? Pues los corintios habían preparado una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, pero como que el entusiasmo de la ofrenda se había desinflado. Porque Pablo había tenido problemas con la iglesia, Pablo había llamado la atención a la iglesia en la primera carta, les había llamado la atención porque aún eran carnales, entonces como que ese entusiasmo de la iglesia se había apagado porque Pablo había sido duro. Y entonces Pablo tiene que volver a hablarles y pone como ejemplo las iglesias de Macedonia. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En primer lugar, ¿qué cualidad debe poseer nuestra ofrenda que damos a Dios? Tiene que ser expresión de la gracia de Dios primero, ¿no? Porque cuando yo entiendo la gracia de Dios sobre mi vida, el dar es una gracia que Dios da. Pero además,
debe ser dada con discreción, no buscando reconocimientos públicos. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí Pablo en ningún momento menciona, quiero hacerles saber que la iglesia X, Y y Z han dado ofrenda. No, él dice las iglesias de Macedonia. Discreción, ningún reconocimiento público. Simplemente se hace referencia a un grupo de iglesias. Ni siquiera se destaca un individuo. A ninguno se le erigió posteriormente una estatua de bronce en Jerusalén. Miren, este es el hombre que dio. No, no se grabaron en mármol los nombres de los supersantos, ni se registraron sus nombres en un libro que otros los vieran y se admiraran de ellos. Mira tú, la ofrenda debe ser una expresión de la gracia de Dios. ¿Te ha dado su gracia el Señor? Pues eso debe ser una cualidad, pero debe ser también anónima, debe ser con discreción, no buscando reconocimientos públicos. Y Pablo se cuida de eso, cuida a las iglesias de eso. Pero debe ser también dada con generosidad. Mira lo que dice. Dos, que en grande prueba de tribulación. Las iglesias de Macedonia no la pasaban bien, hermanos. La estaban pasando muy mal. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran iglesias profundamente pobres, pero en sus corazones la gracia de Dios se había mostrado y ellos eran conscientes de eso. Y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. La ofrenda tiene que ser dada con generosidad, no porque te sobra, sino porque eres consciente de la gracia de Dios en tu vida. Y Pablo menciona que cuando los macedonios dieron, abundaron en el proceso de dar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Abundaron en el proceso de dar. Intencionalmente y con sacrificio dieron más allá de sus fuerzas. La ofrenda de ellos hizo que brotara una generosidad con sacrificio. Saben, en las iglesias de Macedonia no había tacaños entre ellos. Qué alentador, ¿no? No había devotos de la Virgen del Puño. Mira, dice el doctor Chuck Swindoll en uno de sus libros, escúchame bien lo que dice este hombre, que yo admiro mucho. El mejor remedio para la enfermedad de la avaricia es la generosidad. La generosidad va en contra de nuestra naturaleza, nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad, nos impulsa a ver las necesidades de otros y nos estimula a confiar en la provisión de Dios. ¿Qué tal? La generosidad es el mejor remedio para la enfermedad de la avaricia y nos estimula a confiar en la provisión de Dios. Ahora, al aplicar este pasaje a la manera como dan los verdaderos hijos de Dios, entendamos que dar envuelve mucho más que el dinero, ¿no? Envuelve más, mucho más que el dinero, envuelve la vida, ciertamente es así, incluye entregarnos nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro cuidado y compasión en ocasiones, aún nuestras propias pertenencias. ¿Y qué necesidad hay de esta cualidad en las filas de la humanidad hoy, verdad? Sin embargo, es muy raro hallarlo, muy raro. Nos aferramos tan fuertemente a nuestros bienes que pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta con los puños cerrados.
Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Si ciertamente no nos podemos llevar nada. Es el corazón, la avaricia. Ese es el problema. Que nos hace tener más y más y más, querer más y más y más. Yo conozco gente así, que tiene y cuando no tenía era más dadivoso. Y ahora que tiene tanto, ya no tiene dadiva para nadie. Terrible, ¿no? Bueno, entonces debe ser dada como con discreción, no buscando reconocimientos públicos, como expresión de la gracia de Dios a mi vida. Debe ser dada con generosidad y debe ser dada también voluntariamente. Mira lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué tremendas iglesias estas. Eran pobres, necesitadas, pero dice Pablo, yo doy testimonio que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y nos han pedido con ruegos que nos dejen participar en este servicio para los santos. ¿Te imaginas? Por favor, déjennos participar, déjennos ofrendar. No les sobraba, hermanos. Claro, cuando te sobra, toma, toma, ahí toma. Yo colaboro con la ofrenda, pero ¿y si no te sobra? Tremendo, ¿no? Y mira lo que dice allí el capítulo 9 del 2 Corintios en el verso 6. Mira lo que dice. Perdón, 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Es una entrega voluntaria. Y no por necesidad, dicen. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda debe ser voluntaria. Yo decido y separo y propongo y lo hago. Pero finalmente, bueno, no finalmente, en cuarto lugar, debe ser dada entregando primero la vida al Señor y luego la ofrenda. Porque no hay tal cosa como que hay ofrenda y mi vida no está conectada con ese acto. Mira lo que dice el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. O sea, los macedonios dicen, permítanos participar de este servicio a los santos. Y Pablo dice, no solo fue la ofrenda, sino que se dieron primeramente al Señor. Entonces, hermano, la ofrenda habla de un involucramiento de la vida primeramente con el Señor y luego con el acto de ofrendar, que es solamente la consecuencia de lo primero. Yo doy en relación a cuán involucrado estoy con mi Señor y su causa. Y hermano querido, esto es una realidad espiritual. Yo escuché una vez a un predicador decir que ¿cómo decir? No puede medir la vida espiritual de un creyente en la medida cómo está su billetera con el Señor. Ahí está. ¿Cómo mido yo el amor y la madurez de un creyente? Se sabe en su dar. Claro, porque ha entregado más su vida, o sea, su vida tiene que estar entregada al Señor. Ahora, vuelvo a repetir algo, hermano. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón, mi corazón. Quinto, la ofrenda debe ser dada con regularidad.
Mira lo que dice 1 Corintios 16, me llama mucho la atención esto también. 1 Corintios 16, 1 al 3. Cómo Pablo habla de los que sostuvieron su ministerio. 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, Pablo dio instrucciones. Cada primer domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, tiene que ser con regularidad. No es porque, bueno, cada vez que yo me pueda y me acuerde. Esa es una cualidad que tiene que tener la ofrenda que damos al Señor. Todo lo previo es clave. Si no, la ofrenda se convierte en algo mecánico sin vida. Y finalmente debe ser dada con responsabilidad. ¿Por qué? Mira lo que dice Filipenses 4:10. Vamos a Filipenses. Pablo sigue hablando. Filipenses 4:10. Mira lo que dice en el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren ustedes, hermanos, Pablo está haciendo, resaltando la responsabilidad de la ofrenda que se le daba a él para sostenerlo. Porque la ofrenda debe ser dada con responsabilidad. ¿Cuál es el objetivo de la ofrenda? El ministerio, las misiones, el sostenimiento de la obra del Señor. O sea, tu corazón tiene que estar en las cosas de Dios también. Entonces, hermanos, las cualidades que tiene que tener nuestra ofrenda empieza por entender que es una gracia de Dios el dar, que debe ser dada con discreción, sin reconocimientos públicos, debe ser dada con generosidad, voluntariamente, entregando primeramente nuestra vida al Señor y luego la ofrenda. Debe ser dada con regularidad y con responsabilidad, porque así debe ser. Así lo enseña el Señor, y el Señor se va a sentir honrado de que lo hagamos de esa manera. Y finalmente, ¿qué determina el valor de una ofrenda? Hemos visto cuáles son, qué debe expresar nuestras ofrendas, cuáles son las cualidades, y ahora veamos qué debe expresar, o mejor dicho, qué determina el valor de nuestra ofrenda. Mira lo que dice 2 Corintios 9:7. Ahí está. ¿Qué determina el valor de una ofrenda? Dice, cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primer lugar, ¿qué determina el valor de una ofrenda? El espíritu con que se da. Una ofrenda que se da por obligación o a regañadientes o para presumir, pierde casi todo su valor. La única ofrenda que vale es la que sale del corazón lleno de amor y que lleva alegría porque se sabe a quién se da. Ojo, hermano querido. Claro, pero ¿qué pasa cuando uno está aprendiendo? Uno tiene que aprender poco a poco. Al principio, ay, no. Y poco a poco el Señor va cambiando eso. ¿Qué determina el valor de una ofrenda? El sacrificio que supone. El dar no empieza a ser real hasta que duele. Eso lo dijo un gran escritor. El dar no empieza a ser real hasta que duele. Un regalo no es señal de amor, a menos que hayamos tenido que privarnos de algo o trabajar horas extras para hacerlo.
Un regalo no es señal de amor, a menos que implique un sacrificio. Sí, mis hermanos. Querido hermano, ¿has entendido que ofrendar a Dios es un privilegio? David decía, ¿qué te podemos dar, Señor, si de lo recibido de tu mano te damos? ¿Qué te podemos dar? A mí me impresiona esas palabras de David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué expresan tus ofrendas a Dios? Tu amor a Él, tu gratitud por todo lo que Él te da diariamente, tu confianza en Él y sus promesas. ¿Eso expresan tus ofrendas? ¿O expresan un cierto sentido simplemente de obligación, de quedar bien? ¿Cómo estás ofrendando a Dios? ¿A regañadientes o con alegría, generosamente, voluntariamente? Pero hay algo más importante. ¿Representa tu ofrenda la entrega de tu vida a Dios primeramente? ¿Supone un sacrificio de corazón, de amor? Mira, hermano, quiero terminar con una frase que yo leí hace unas semanas y se me ha grabado. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. ¿Cómo proyectarás en tu presupuesto las ofrendas? Piensa, piensa. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan clara, tan preciosa y tan eh, desafiante, Señor, porque nos desafía a confiar en ti, a creerte a ti, a dejar de lado los conceptos de esta sociedad llena de avaricia, humanista, egoísta, y nos pone en la verdadera dimensión, donde dice tu palabra que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y tienes toda la razón, porque en ese momento que damos, estamos confiando en el Dios dador de todo. Señor, ayúdanos en nuestra vida a vivir y aplicar esta verdad. Necesitamos aprender estas cosas para vivir mejor cada día. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Aplica tu palabra a cada necesidad y a cada corazón. Que podamos ser obedientes, que podamos proyectar en nuestra vida. Señor, yo quiero no solo diezmar, quiero ofrendar, quiero dar de lo mucho que tú me das. Y sin duda tú devolverás, Señor, siempre con generosidad. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, la ofrenda más grande de amor que se pudo dar, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.